Mi hermano siguió siendo amigo de mi exmarido infiel. Así que corté lazos ahora. Él está en la ruina viviendo con nuestros padres y ellos me exigen que lo ayude. Así que yo, de 36 años, me divorcié de Martín. Mi exmarido, de 34 años. Hace 5 años. Habíamos estado juntos durante casi 6 años y casados durante 2 antes de separarnos y la razón de nuestro divorcio fue su infidelidad. Me confesó que había estado teniendo una aventura con una compañera de trabajo durante un par de meses justo después de nuestro segundo aniversario y eso fue todo para mí. Él había dicho que quería darle otra oportunidad a nuestro matrimonio y quería sincerarse conmigo para que pudiéramos hacer que funcionara. Pero después de que descubrí que había estado engañando, no había vuelta atrás. Se mudó porque se lo pedí y nos divorciamos. Donde yo me quedé con la casa y él consiguió una segunda esposa tan pronto como el divorcio fue definitivo. Se casó con la compañera de trabajo con la que había estado teniendo una aventura un par de semanas después de que nuestro divorcio finalmente se concretó y luego los dos se mudaron a Filadelfia. No nos hemos hablado ni visto desde entonces. Así que me alegro de no haberle dado esa segunda oportunidad. Desafortunadamente, la aventura no solo arruinó mi matrimonio, sino también mi relación con mi hermano y les contaré cómo. Así que mi hermano menor, Nick, de 34 años, era bastante cercano a Martín. Eran parte del mismo círculo de amigos en la universidad y así es como lo conocí en primer lugar. Pero independientemente, esperaba que Nick se pusiera de mi lado cuando nos estábamos divorciando. A pesar de su amistad, Martín me había engañado y Nick era mi hermano. Así que era natural para mí esperar que entendiera de dónde venía y que estuviera ahí para mí. Pero cuando le conté a mi familia que me estaba divorciando de Martín por su infidelidad, para mi sorpresa descubrí que Nick ya sabía sobre el divorcio ya que Martín se lo había contado. Su consejo para mí fue que debía quedarme con Martín y tratar de arreglar las cosas porque el tipo realmente quería que nuestro matrimonio funcionara. Me sorprendió que incluso sugiriera algo como esto y le dije que no iba a quedarme con él sin importar qué. También expresé que estaba muy decepcionada de que todavía eligiera mantenerse en contacto con Martín a pesar de lo que el tipo me había hecho pasar porque estaba bastante destrozada por el divorcio y la aventura cuando me enteré. Así que había esperado que cortara con Martín. Sin embargo, terminamos peleando por eso porque Nick pensó que era bastante irrazonable por mi parte esperar algo así de él porque él y Martín habían sido amigos durante mucho tiempo y no era su culpa que hubiéramos elegido juntarnos. Casarnos y ahora nos estuviéramos divorciando. Dijo que le gustaría mantenerse al margen de todo esto y conservar su amistad con Martín. Así como continuar teniendo una buena relación conmigo. No sé si tenía razón o no, pero pensé que era una postura muy diplomática y le dije que eso no iba a funcionar conmigo. Le dejé muy claro en ese momento que podía elegir a Martín y seguir en contacto con él o podía tener una relación conmigo. Su hermana. Y obviamente esperaba que me eligiera a mí porque él y yo habíamos sido muy unidos al crecer. Así que no estaba de acuerdo con que mi hermano tuviera ningún tipo de contacto con mi exmarido y se lo dejé muy claro. Para mi sorpresa, terminó eligiendo seguir siendo amigo de Martín y dijo que yo estaba siendo irrazonable. Dijo que estaba siendo mezquina e inmadura y por eso pensó que era mejor para él quedarse cerca de personas que realmente lo valoraban y que no iban a hacerle elegir entre personas que eran especiales para él solo para halagar su ego como aparentemente estaba haciendo yo. Me decepcionó mucho cuando eso sucedió y desde entonces tampoco he tenido contacto con Nick porque realmente me decepcionó. Incluso asistió al segundo matrimonio de Martín con su compañera de aventuras. Lo cual fue la gota que derramó el vaso. Pasaron 5 años y hasta ahora nunca he hablado con él. Nuestros padres han hecho todo lo posible para que nos reconciliemos. Pero ambos tenemos bastante claro dónde estamos. Yo visito a mis padres en las vacaciones y él también. Nos vemos en otros eventos familiares como bodas y cosas así. Pero nunca nos hablamos. Ni siquiera tengo nada que decirle. Sigo escuchando a mis padres sobre las cosas importantes que suceden en su vida. Los hitos y demás. Así que sé que hace un par de años comenzó su nuevo negocio de diseño gráfico. Hasta entonces había sido autónomo y le había ido bastante bien. Así que decidió comenzar su propio negocio con un par de sus otros amigos. Han pasado 3 años y, por lo que escuché de mis padres, les ha ido bastante bien. Pensé que era bueno para ellos. Pero luego, hace un par de días,
Recibí una llamada telefónica de mis padres diciendo que Nick estaba en muchos problemas y que necesitaban que lo ayudara ahora. Aparentemente, Nick no había sido del todo sincero con ellos sobre lo bien que le estaba yendo a su negocio y ahora se estaba ahogando en deudas e incluso había sido desalojado de su apartamento ya que no había pagado el alquiler en los últimos 6 meses. Así que ahora no tenía a dónde ir y, a diferencia de sus amigos, era demasiado orgulloso para simplemente regresar a vivir con sus padres o incluso pedirles que cubrieran su alquiler. No sé qué decir al respecto. Solo les dije que era muy triste para él y que deseaba poder ayudar porque pensé que eso era lo que querían que dijera. Pero aparte de eso, no tenía nada más y luego dijeron que tal vez podría ayudarlo dejándolo vivir conmigo. A partir de ahora, no tiene apartamento y se ha estado quedando con su novia. Pero ella vive con una compañera de cuarto. Así que no puede vivir con ellas por más de un par de semanas y ya ha pasado una semana. Así que necesita encontrar un lugar rápidamente. Al menos temporalmente. Para que pueda quedarse allí durante un par de meses hasta que pueda recuperarse. Aparentemente, se habían ofrecido a dejarlo quedarse con ellos. Pero él se había negado diciendo que no iba a volver a vivir con sus padres después de vivir separado de ellos durante tanto tiempo. También se ofrecieron a darle dinero para que pudiera sobrevivir por su cuenta. Pero él también lo había rechazado. Así que ahora se estaban comunicando conmigo para que lo ayudara. Les dejé muy claro que no iba a contactarlo ya que no habíamos hablado en 5 años y no solo sería incómodo, sino que también era algo que no me interesaba hacer. Ya tenía suficiente con mis problemas. No siento la necesidad de asumir los problemas de otra persona también. Insistieron en que yo era la única persona que podía hablar con él y tener sentido y tal vez aceptar mi ayuda si se la ofrecía porque él y yo solíamos ser muy unidos. Así que les recordé que solíamos ser unidos. Pero ya no estamos precisamente en buenos términos y traté de explicarles que si se había negado a aceptar la ayuda de ellos, era muy poco probable que la aceptara de mí. Pero mis padres no estaban dispuestos a escucharme y seguían insistiendo en que debía contactarlo y ofrecerle mi ayuda. Así que finalmente tuve que ser muy firme. Pero luego les dije que no iba a hablar con él y que esa era mi decisión final. Entonces comenzaron a ponerse quejumbrosos y manipuladores en la llamada y dijeron que estaba siendo muy egoísta y que necesitaba pensar en mi hermano en lugar de ser egoísta. Aparentemente, según ellos, mi ego ya había arruinado nuestra relación una vez y estaba a punto de dejar que volviera a suceder al ni siquiera molestarme en hablar con él cuando estaba en su punto más bajo. Creen que hablar con él marcaría una gran diferencia porque cuando solíamos estar en buenos términos, él solía idolatrarme. Podía decir que estaban tratando de manipularme emocionalmente. Pero me temo que funcionó. ¿Soy un imbécil por no contactar a mi hermano y ofrecerle mi ayuda? Actualización 1, bien. Lo pensé y decidí no contactar a mi hermano. Estuve pensando. Hablé con un par de amigos y leí los comentarios en mi publicación y todos opinaban lo mismo, que lo que mi hermano había hecho en el pasado era increíblemente incorrecto e irrespetuoso y, por lo tanto, no le debía contactarlo y ayudarlo cuando ni siquiera lo había pedido. Si él se comunica conmigo primero y me pide que lo ayude, esa será una conversación diferente. Pero solo porque mis padres creen que debería contactarlo por mi cuenta. No significa que tenga que hacerlo. Han pasado 4 días desde la última vez que hablé con ellos y esta mañana los llamé para informarles sobre mi decisión. Todos los días. Desde que publiqué mi publicación original aquí. Me han estado llamando y enviando mensajes de texto para preguntarme si ya había hablado con Nick o no y hoy finalmente tuve que decirles que retrocedieran porque no iba a hacer lo que me habían pedido. Cuando dije eso, se volvieron manipuladores y trataron de decirme que yo era la única persona que podía resolver esto. Así que les dejé muy claro que no me importaba si yo era la única persona. No era mi problema y por eso no iba a involucrarme en esto innecesariamente y luego mis padres dijeron que era un problema que Nick estaba enfrentando y como era mi hermano, también era mi problema. Aparentemente, creen que como somos familia, todos deberíamos tratar los problemas de los demás como nuestros propios problemas y abordarlos en consecuencia. Es interesante cómo me dijeron eso. Pero no tenían la misma opinión cuando Nick y yo estábamos peleando sobre qué hacer con toda la situación de Martín. Según su lógica, si Martín me había engañado y eso estaba causando estragos en mi vida, Nick debería haber cortado inmediatamente con Martín porque también debería haber sido su problema.
por lo que no tiene sentido que me apliquen estas nuevas morales a mí. Pero no a él. Incluso les mencioné estas cosas para preguntar por qué no tenían la misma opinión cuando yo estaba pasando por algo y no tenían respuesta para eso. Así que en su lugar dijeron que estaba tergiversando sus palabras y que solo estaba buscando una excusa para no ayudar a mi hermano y que era extremadamente egoísta y vergonzoso. Ahí fue cuando no tenían nada para ellos mismos ni para Nick y solo estaban tratando de hacerme quedar como la mala. Así que les dije que estaba bien con hacer cosas egoístas y vergonzosas. Pero por ahora ya me había decidido y les dije que dejaran de molestarme. Pensé que sería el final de la conversación e iba a colgar también. Pero luego mi madre dijo algo que realmente me molestó. Dijo que siempre había sabido que tenía un ego enorme y que probablemente era una falla en sus propias habilidades parentales. Pero que nunca esperó que resultara tan despiadada y triste y tal vez Nick tenía razón al elegir a Martín por encima de mí. Todo el mundo sabe que ese es mi punto débil y realmente no me gusta que la gente lo mencione. Así que sabía que ella había elegido mencionarlo a propósito porque quería herirme con lo que dijo y lo había logrado. Realmente me molestó y estaba muy molesta cuando escuché eso. Así que inmediatamente me olvidé de colgar y la confronté sobre lo que había dicho. Literalmente le grité porque había perdido los estribos y le dije que no tenía derecho a decir cosas así cuando sabía muy bien que lo que había pasado con Martín y Nick no estaba bien. Simplemente no había justificación para ello y ella trató de defenderse diciendo que sabía que lo que Nick había hecho entonces estaba mal. Pero a juzgar por la forma en que estaba actuando ahora, se vio obligada a pensar que tal vez era la decisión correcta a largo plazo porque claramente yo era demasiado egoísta para pensar en nadie más que en mí misma. Era tan frustrante incluso tener esa conversación con ella porque estaban tan ciegos e idiotas. Pero estaba tan enojada en ese momento que ni siquiera me di cuenta de que no tenía sentido discutir con ellos. Solo quería sacar toda la ira de mi sistema y seguir gritándoles hasta que admitieran que se habían equivocado por lo que habían dicho. Así que seguimos discutiendo durante casi 15 minutos. Mis padres seguían llamándome egoísta y yo decía que eran irrespetuosos y que solo se preocupaban por mi hermano. Pero no por mis sentimientos. Al final de la discusión, simplemente les dije que nunca más quería hablar con ellos ni saber de ellos y que ya había terminado. Luego finalmente colgué y bloqueé sus números de teléfono inmediatamente. Desde entonces, he estado tratando de calmarme. Pero es muy difícil porque he estado muy irritada desde la conversación. Les envié un mensaje de texto a un par de mis amigos para desahogarme sobre mis sentimientos y dijeron que tenía razón al bloquearlos y que sí intentan contactarme de nuevo. Simplemente no debería responderles porque han dejado muy clara su prioridad y no necesito entretener nada de esto nunca más. Tengo una vida propia. Problemas propios. Así que solo debería concentrarme en eso y supongo que voy a hacer eso ahora. Les he dado suficiente tiempo y energía a estas personas mucho más de lo que se merecen. Actualización 2. Han pasado 7 días desde que bloqueé a mis padres y desde entonces no hemos tenido ningún contacto. Supuse que dejarían de molestarme después de que los había bloqueado y les había dejado tan claro que no les iba a dar lo que querían. Pero hoy, después de regresar a casa del trabajo, vi que mis padres habían llegado a mi casa y estaban esperando afuera. Había tenido un largo día en el trabajo y había estado agobiada. Así que estaba bastante exhausta y no estaba de humor para lidiar con nada de esto. Así que tan pronto como llegué al frente de mi casa, toqué la bocina 2 veces y les dije que se fueran de aquí o llamaría a la policía por allanamiento de morada. En lugar de irse, se acercaron a mi auto y dijeron que querían hablar conmigo y que realmente no estaban de humor para pelear conmigo en este momento. Así que solo necesitaba darles algo de tiempo y salir en lugar de actuar así. Estaba exhausta. Realmente no estaba de humor para discutir nada relacionado con Nick en este momento. Así que realmente quería que se fueran y prometí que los desbloquearía y hablaría con ellos más tarde. Pero ahora mismo necesitaba mi espacio y tiempo. Pero luego me dijeron que Nick se había mudado de nuevo con ellos porque en este momento no tenía otra opción. Su novia había dejado muy claro que no podía dejarlo quedarse con ella por más de 2 semanas y ya habían pasado 2 semanas. Así que había tratado de hablar con ella y lograr que lo extendiera. Pero ella le dijo que sus compañeras de cuarto no estaban de acuerdo con esto. Así que necesitaba irse. Ya que les había prometido que no lo dejaría vivir con ellas por más de 2 semanas y esto era solo temporal. Pero después de eso, si seguía quedándose con ella, tendría que dividir el alquiler y el costo de todo lo demás con ellas.
Ya que no podía permitir que viviera con ellas gratis solo porque era su novio y se pelearon por eso porque Nick pensó que ella estaba siendo irrazonable y que debería haber sido más considerada con su situación. Ya que tenía que cerrar su negocio y no tenía una fuente de ingresos en este momento. Así que ahora ya ni siquiera puede volver allí. De nuevo. Fue triste. Pero no tenía nada que ver conmigo. Así que les dije a mis padres que todavía no iba a hablar con él y dejar que viviera conmigo si eso era lo que querían. Entonces me dijeron que no era por eso que estaban aquí. Que estaban aquí para pedirme ayuda financiera porque ahora que Nick se había mudado de nuevo con ellos. Iban a tener que cubrir el costo de todo y ambos estaban jubilados. Por lo que no podían permitirse apoyarlo sin preocuparse por su propio futuro y no querían esforzarse demasiado. Así que me estaban pidiendo que los ayudara económicamente. Dijeron que ni siquiera tendría que hablar con Nick. Solo tenía que darles algo de dinero durante los próximos meses hasta que Nick pudiera recuperarse. Esta vez esperaban que estuviera de acuerdo sin mucho problema. Ya que dijeron que habían hecho mucho por mí a lo largo de los años y que me habían criado para que fuera lo suficientemente capaz de hacerlo bien por mí misma en este momento. Así que les debía ayudar cuando lo estaban pidiendo. No quería decir nada. Así que dije que tenía que pensarlo y que les avisaría porque en ese momento estaba muy cansada del trabajo y no iba a tomar una decisión en ese mismo momento. Pensé que era bastante razonable pedir algo de tiempo para pensar porque lo que me estaban pidiendo era algo importante. Para empezar ni siquiera sabía qué tipo de cantidad tendría que enviar cada mes y además no se podía saber cuándo o incluso si Nick podría volver a ponerse en pie lo suficientemente pronto. Así que necesitaba pensar en esto antes de comprometerme y necesitaba tiempo para eso. Pero en lugar de darme ese tiempo y respetar lo que había dicho, decidieron empezar a presionarme allí mismo. Estaba literalmente sentada en el auto y seguían diciendo que tenía que hacer esto. Que se lo debía a ellos y cosas así. Y eso me estaba cabreando cada vez más. Así que salí de mi auto y les dije que ya había tenido suficiente de su mierda y que tenían que irse o realmente llamaría a la policía. Pensaron que estaba fanfarroneando y dijeron que sabían que no iba a hacer nada de eso. Así que les dije que no me pusieran a prueba y les di una última advertencia. Pero incluso entonces no se fueron. Así que saqué mi teléfono y llamé a la policía como dije que lo haría. Lo hice justo delante de ellos y la expresión de asombro en sus rostros valió la pena verla. Luego fueron tan estúpidos que en lugar de simplemente irse y salvarse, decidieron quedarse ahí y discutir conmigo hasta que llegó la policía y tuvo que arrastrarlos de todos modos. Ya terminó y los mantengo bloqueados. También he hablado con mi abogado y creo que vamos a tener que presentar una orden de restricción contra ellos porque las cosas se están saliendo de control y no puedo lidiar con esto una y otra vez. Actualización 3, hola. Hace un par de días mis padres se presentaron en mi casa y dije que iba a presentar una orden de restricción. Ayer finalmente hablé con mi abogado y decidimos que íbamos a seguir adelante con ella y hoy presentamos la petición. Honestamente espero poder obtener la orden de protección contra ellos porque lo que han estado haciendo se está saliendo de control. Los había bloqueado hace bastante tiempo. Así que no podían contactarme normalmente y por eso supongo que decidieron acosarme de otras maneras. No sé exactamente cómo se las arreglaron para hacerlo. Probablemente le pagaron a alguien o algo. Pero desde que llamé a la policía, las cosas han estado yendo bastante raras. Ese mismo día no pasó nada. Pero al día siguiente empecé a recibir llamadas de un montón de números y contesté las llamadas un par de veces al principio. Pero tan pronto como descolgaba el teléfono, colgaban desde el otro extremo y entonces bloqueé el número de teléfono. Pero luego lo mismo empezó a pasar con otros números y finalmente decidí no contestar ninguna llamada de números que no reconocía porque se estaba volviendo muy raro y espeluznante. Como si eso no fuera suficiente. También empecé a recibir mensajes de estos números diciendo que tendría que enfrentar las consecuencias de lo que había hecho y que mis padres nunca me perdonarían. También hubo muchos insultos en los que se me trataba de mocosa egoísta y demás. Y algunas palabrotas que no voy a repetir aquí ya que eran así de malas. Sé con certeza que son mis padres quienes están detrás de esto y esa fue una razón más para que fuera a mi abogado y presentara una orden de restricción porque no creo que nada de esto sea normal. Después de esto no creo que deban esperar ningún tipo de ayuda de mi parte. He estado tratando de respetar el hecho de que éramos familia y no estaba tomando ningún tipo de acción contra ellos antes. Pero ahora no creo que tenga que preocuparme por ellos ya que claramente no les importa mi salud mental o bienestar.
Es muy decepcionante ya que saben que he pasado por mucho en el pasado con mi divorcio de Martín y durante un par de años después de eso tampoco me fue particularmente bien en mi carrera. Así que he tenido mi parte de problemas y ahora que finalmente me está yendo bien. Parece que no lo soportan y quieren derrumbarme. No puedo imaginar que alguien diga amar a su hijo y actuar así. Pero supongo que realmente no me aman y está bien. Lo he aceptado y no me importa. Actualización 4. Han pasado un par de semanas desde mi última actualización y, para no alargar la historia, logré obtener una orden de restricción contra mis padres. Hubo muchas peleas. Pero la obtuve. Estoy muy contenta por ello porque por lo que sé, Nick ya no vive con ellos debido a los psicóticos que han estado actuando. Estaba bastante ocupada con el trabajo ya que acabo de aceptar un nuevo proyecto. Así que no tuve tiempo de publicar ninguna actualización nueva de todos modos. Después de que mis padres fueron notificados, no pudieron contactarme porque sería demasiado arriesgado. Especialmente después de todo lo que ya habían hecho. Así que supongo que decidieron hablar con Nick sobre ello y él fue quien me contactó. Nunca lo había bloqueado. No sentí la necesidad de hacerlo porque después de que dejamos de hablarnos no pensé que ninguno de los dos se contactaría. Así que no tenía sentido bloquearnos. También me olvidé un poco de ello de todos modos. Me envió un mensaje diciendo que estaba realmente decepcionado de que hubiera tomado una medida tan extrema contra nuestros padres después de todo lo que habían hecho por nosotros. Era la misma rutina de siempre. Me recordó que nos habían criado para ser las personas que somos ahora y que deberíamos estar agradecidos con ellos. Pero que yo estaba siendo insolente e irrespetuosa. Me cabreó mucho cuando leí ese mensaje porque era muy pretencioso y le dije que obviamente era más fácil para él decir eso ya que ellos estaban haciendo todo lo posible por ayudarlo. Supongo que también quería criticarme y llamarme egoísta y consentida por no ayudarlo con el dinero que necesitaba y a ese mensaje respondió diciendo que nunca me había pedido que lo ayudara y que nunca esperaría eso de mí porque yo era así de egoísta. Así que le dije que no necesitaba pedírmelo porque nuestros padres ya estaban hablando en su nombre. Así que sí quería culpar a alguien por esta situación. Podía mirarse en el espejo y supongo que no era consciente del hecho de que nuestros padres me habían estado persiguiendo para que lo ayudara durante tanto tiempo. Porque cuando envié ese mensaje me llamó inmediatamente y yo contesté el teléfono porque realmente solo quería hablar de esto y superarlo. Así que me preguntó de qué estaba hablando porque no recordaba haberles dicho a nuestros padres que quería algún tipo de ayuda. Le conté todo lo que había pasado y colgó abruptamente tan pronto como terminé. Sabía que probablemente Nick no habría sabido cómo nuestros padres me habían estado persiguiendo e incomodando todo este tiempo. Así que decidí mencionarlo con él a propósito y después de eso no volví a saber nada de él. Pero escuché de otras personas de la familia que aparentemente Nick se había mudado de la casa y ahora vivía con un amigo en lugar de con sus padres porque se había dado cuenta de que nuestros padres me habían estado pidiendo que los ayudara con dinero para que ellos pudieran ayudarlo a él e inicialmente incluso me habían estado pidiendo que lo contactara y le ofreciera mi ayuda. Lo que claramente significaba que pensaban que era incapaz de manejar la situación por sí mismo y aparentemente creía que esto era un ataque contra él y sus capacidades y así se metieron en una pelea muy desagradable. ¿Cómo se enteraron exactamente mis parientes de esto? Obviamente. Mis padres fueron quienes habían estado quejándose de cómo no solo había arruinado mi relación con todos los que me rodeaban, sino que ahora me había salido de mis casillas para hablar fuera de lugar y había logrado lavarle el cerebro a mi hermano en contra de ellos también. Así que un par de miembros de mi familia que habían sido contactados por mis padres vinieron a mí y dijeron que lo que estaba haciendo estaba muy mal. Así que decidí darles a conocer esto también y después de que todos supieron la verdadera y completa historia, incluyendo lo que mis padres me habían hecho que había justificado estas acciones por mi parte. Parecieron darse cuenta de que tal vez no estaba equivocada y me pidieron disculpas por atacarme sin saber toda la verdad. Así que ahora básicamente nadie de la familia está hablando con mis padres y han sido como excluidos por todos. No puedo decir que no se lo merezcan porque después de todo lo que mis padres me han hecho pasar. Definitivamente creo que esto es exactamente lo que necesitaba suceder. Ya nadie les habla y estoy segura de que me culpan a mí por ello. Pero desafortunadamente, debido a la orden de restricción, ni siquiera pueden hacer nada al respecto. Pero eso no significa que Nick y yo de repente volvamos a estar en buenos términos. Seguimos sin contacto y así seguirá siendo hasta que se dé cuenta de cómo se había equivocado en el pasado. Pero dada su actitud ante la vida, dudo mucho que vaya a suceder pronto.
Siempre va a ser demasiado orgulloso e interesado como para admitir sus propios errores y eso es justo como nuestros padres. Es muy típico. Pero lo que sea. Mientras mi vida vaya bien. No necesito preocuparme por nada de esto ahora. Solo me voy a concentrar en mis nuevos proyectos y en vivir bien y eso es todo.